En cuanto a los delitos que el Ministerio Público ha señalado, ha imputado al sindicado Fausto Sánchez Roblero, quiero enfatizar en los delitos de plagio, el delito de plagio o secuestro en el grado de complicidad, asimismo como el de asociación ilícita. Toda vez que los anteriores pues fueron expuestos de una manera bastante enfática, muy clara, no quiero decir que en estos no, pero como abogada auxiliante pues quiero taxativamente señalar algunas circunstancias que robustecen lo ya manifestado por el representante del Ministerio Público. Como obra en la carpeta judicial, señor juez, en la folio 17, el señor Casimiro Pérez relata de una manera bastante clara la manera en que fue privado de su libertad, de una manera violenta, sometiéndolo a actos crueles e inhumanos, como lo es acarrear piedra, encerrarlo en una carceleta. No está por demás decir que la relación de causalidad se da aquí exactamente de acuerdo al artículo 202 en su parte que se adiciona 201, perdón, del Código Penal, que regula el plagio o secuestro, y en la parte donde se adiciona el párrafo 201, que establece que este delito, es decir, el delito de plagio o secuestro, se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma, o se encuentre sometido a la voluntad de él o los sujetos que lo han aprendido, capturado o sometido ilegalmente o ilegítimamente por cualquier medio, forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Este mismo artículo relaciona que en esa privación de libertad se da este delito cuando se causa un daño físico, psíquico o material. El haberlo sometido y obligado a cargar piedra, encerrado en carceletas clandestinas, pues encuadra perfectamente en este delito, que es uno de los delitos, como lo hemos repetido en esta sala de audiencias, reprochables y que dejan en la víctima un daño psicológico que considero que es insuperable en la vida. O sea, la vida de una persona que ha sido sometida a estos tratos infamantes y privados, lo que tiene es una sobrevivencia, pero no una vida normal, porque como lo ha dicho la víctima, él vive con ese temor, él vive en una hipervigilancia, que es una manifestación de un daño psicológico, y también su manifestación acá de una manera muy sencilla. Él señala como uno de los partícipes en la privación de libertad y que lideró fue líder y participó el señor acá presente. Como le digo, el que está acá presente es una manera muy sencilla de manifestarse, refiriéndose al sindicado del señor Fausto Sánchez Roblero. Asimismo, en una ampliación de su manifestación en la fase investigativa del Ministerio Público, que obra folio 22 de la carpeta judicial, el señor Casimiro Martín Pérez señala de una manera directa a Fausto Roblero, también a Raúl Maldonado, quienes aún lo siguen en ese tiempo que no estaba privado de libertad del señor hoy sindicado, continuaban con esos actos violentos, o sea, sometiéndole su voluntad, sometiéndolo a no trabajar con la empresa Hidrosalá y teniéndolo en un constante temor y terror, no solo a él, sino a su familia. Asimismo, ahora otra ampliación de su declaración a folio 61, donde el señor Casimiro Pérez, pues, nuevamente enfatiza
la manera cruel e infamante en que fue privado de su libertad. Como lo dijo el señor fiscal, están las fotografías de las carceletas clandestinas, que es algo inaudito, que en un país donde se supone que hay un Estado de Derecho exista este tipo de lugares donde clandestinamente a los campesinos, a las clases desprovistas totalmente de todo, de poder económico, de todo, de poder incluso de tener mecanismos de defensa, sean ellos sometidos a este tipo de tratos crueles e inhumanos. Considero que con ello se da la figura de plagio, secuestro en grado de encubrimiento y que se puede establecer la participación del hoy sindicado señor Fausto Sánchez Roblero. Concatenado con este delito, el delito de asociación ilícita, también se da lo que establece el artículo del Código Procesal Penal, el artículo 10 de la relación de causalidad. Este delito se robustece con los hechos, con la declaración de la señora Telma Marilú Gómez Chávez, quien indica que el señor José Raúl Maldonado Pérez es uno de los líderes que instiga y además que motiva a cometer delitos. En este caso indica que el señor José Raúl Maldonado dirige a Frena y pertenece al partido URNG. La señora Telma Marilú Gómez Chávez es esposa del agraviado señor Casimiro Pérez, quien manifiesta el sufrimiento que tienen como familia a raíz de la violación y el agravio que sufrió el señor Casimiro Pérez. Algo muy importante de mencionar y de concatenar con la declaración de la señora Marilú, como la declaración las varias declaraciones del agraviado, es el informe de investigación criminal realizado por el investigador del departamento de técnico de investigaciones criminalísticas 1 del Ministerio Público, Pablo César Cabrera Rivera, en cuyo informe manifiesta en el folio 78 que dice personas que integran la organización ilícita, y entre ellos mencionan en el numeral 2 al señor Fausto Sánchez Roblero. Y así desarrolla él su informe, y en el folio número 81, que ahora en la carpeta judicial, él indica que en cuanto al señor Fausto Sánchez Roblero, este cumple funciones de sublíder, pues como se manifiesta en una de sus entrevistas, este colabora para organizar a las personas de esa cuenta, es que personas portaban armas de fuego, realizaban labores de vigilancia que hacían estos. Es decir, que de esta manera se puede establecer que existe una organización criminal, y en el informe del investigador pues establece como sublíder de esta organización al señor Sánchez Roblero, quienes dirigen y liderean la comisión de delitos, y en este caso pues tanto el delito de secuestro, plagio de secuestro en grado de complicidad. De lo expuesto en forma oral por las partes intervinientes en la presente audiencia, reiterando que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos indica con claridad las obligaciones del Estado, las obligaciones de los gobernados, en forma particular que todos debemos de hacer valer nuestros derechos por la vía legal correspondiente,
y que mis derechos dejan de existir cuando se lesiona el derecho de los demás. Tenemos que llegar a conocer el límite entre mis derechos y los derechos de los demás para poder vivir en armonía. Y en un momento determinado todos somos parte del Estado de Guatemala, y tanto gobernantes como gobernados tenemos la obligación de hacer valer el artículo 2 de la Constitución en cuanto a que tenemos que vivir en paz con el respeto debido de los derechos humanos de los demás. Reitero, mis derechos tienen el límite cuando el derecho del vecino, del hermano, de otra persona desconocida se ve afectado por el ejercicio de mis derechos. Partiendo desde ese ideal, reiterando el artículo 2 de los deberes del Estado, en cuanto a otorgar la vida, la libertad, la justicia, ante todo la paz y el desarrollo integral de cada ser humano, de cada guatemalteco, concatenado con el artículo 5 de la libertad de acción, que mientras no exista una orden de juez competente, nosotros somos libres de ejercer esa libertad de acción sin que ninguna otra persona nos la restrinja. Considero que, de conformidad con las actuaciones investigativas aportadas por el Ministerio Público, el ahora detenido Fausto Sánchez Roblero pudo haber participado en la violación de ese derecho de libertad de acción, al igual que en el derecho de la obligación que todos tenemos de brindar paz a los demás. Por lo que, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, que indica que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en que se han cometido, se presume la posible participación del ahora detenido en los hechos que el Ministerio Público le imputa. Sin embargo, como la defensa técnica lo indicó, no se ha agotado el principio de inocencia regulado en el artículo 14 tanto de la Constitución como del Código Procesal Penal. Pero en esta ocasión tampoco se le está condenando a que es culpable de los hechos que se le atribuyen, sino simple y sencillamente se le tiene como un posible participador de los hechos que se le atribuyen. En consecuencia, para determinar su inocencia o su culpabilidad, no es el juzgador indicado de establecer si sí o no es culpable o inocente, sino debe de ser el juzgador en sentencia que debe de emitir tal veredicto. Como contralor de la investigación, únicamente puedo ligarlo o no a proceso por tener la sospecha de que haya participado o no en los hechos que el Ministerio Público le señala. En tal sentido, con fundamento en el artículo 5 y concatenado con el 320 del Código Procesal Penal, este juzgado emite auto de procesamiento en contra de Fausto Sánchez Roblero, que es de datos de identificación personal que obran dentro de la carpeta judicial y que en su oportunidad en el juzgado de paz que llevó a cabo las primeras diligencias tanto de esta ciudad como del municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango, él mismo aportó, los omitimos en esta ocasión. Los delitos por los cuales este juzgado determina motivarle auto de procesamiento
son, tomando en cuenta que en este expediente no existe solo un agraviado, como lo es don Casimiro Martín Pérez o don Casimiro Martín, sino también existen otras personas agraviadas que, sin tener el nombre presente, se refieren a unos periodistas de nacionalidad extranjera. Al momento que los periodistas fueron citados en el parque de San Pablo, municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, el ahora detenido amenazaba a los periodistas e instigaba a la población que concurrió en ese momento a causarles algún daño. Esa conducta constituye el delito de instigación a delinquir por parte del detenido. En el informe rendido por el técnico en investigaciones criminalísticas 1 del Ministerio Público y con las declaraciones, las informaciones testimoniales rendidas por Casimiro Pérez, Mario Gilberto Pérez López, Samuel de León Fuentes, se ubica a la hora detenido como partícipe de una asociación ilícita que es liderada por el señor José Raúl Maldonado Pérez, teniendo el señor Fausto Sánchez Rodero el cargo de el segundo al mando de esa estructura posiblemente criminal. No estoy afirmando que lo sea, es parte de la investigación que el Ministerio Público tiene que concluir, por lo que es preciso ligarlo a proceso también por el delito de asociaciones ilícitas o asociación ilícita. Debido a esa asociación ilícita, que basándonos en el informe investigativo del técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público establece, cuya finalidad es atemorizar a la población utilizando mecanismos de secuestro, de tortura, de amenaza, en quemarles las casas, en quemarlos a ellos, en expulsarlos de las comunidades, que si bien es cierto no tuvo una participación directa en el secuestro e inflicción de malos tratos a la persona física del agraviado y querellante, Casimiro Martín Pérez o Casimiro Pérez, se deduce que pueda tener la posible participación en el grado de complicidad o encubrimiento en el secuestro o plagio que padeciera el agraviado y querellante adhesivo antes indicado. Por lo que también se le emite auto de procesamiento